Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta celebración del Día del Libro organizada desde UNAM América Latina. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día que para quienes amamos los libros y la lectura es tan especial. Y les cuento que para celebrar este objeto mágico que nos abre puertas y ventanas al mundo, pero dos mundos, por lo menos, al mundo de fuera y al mundo de dentro. Y para hablar de esto, para celebrarlo, tenemos a dos invitadas maravillosas que seguramente muchos de ustedes conocen. Ellas son Ana Clavel, escritora nacida en México, maestra en letras iberoamericanas por la UNAM y autora de más de 15 libros de cuentos, de ensayos y de novelas. Ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen en 91, cuando era muy joven, el Premio de Novela Corta Juan Rulfo en 2005 de Radio Francia Internacional, el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska en 2013 y con su obra más reciente, Autobiografía de la piel, ganó el prestigioso Premio Mazatlán de Literatura 2026. Muy bienvenida, Ana querida. Nos acompaña también la escritora cubana Carla Suárez. Carla nació en La Habana y ha escrito y publicado una decena de libros. Ya vamos a hablar de sus orígenes profesionales, de su vocación por la música, por la ingeniería. Y también ha recibido cantidad de premios. Con su primera novela, Silencios, recibió el Premio Español Lengua de Trapo y era el año 2000. En 2012 obtuvo el Premio Carbet del Caribe y el Gran Premio del Libro Insular en Francia por la traducción al francés de su novela Habana, Año Cero. En 2019 obtuvo el Premio Iberoamericano de Relato Julio Cortázar y su novela más reciente se llama Objetos Perdidos y está publicada por Tusquets. Muy bienvenida también, Carla querida. Y me da muchísimo, muchísimo gusto celebrar con ustedes este Día del Libro. Y ya que del libro se trata, ¿por qué no nos cuentan cómo se enamoraron de los libros y de la lectura? Empezamos contigo, Ana, si te parece bien. Claro que sí, Sandra. Pues muchas gracias por recibirme aquí y allá y en todos lados. Pues Cuéntanos. empiezo contándoles. En mi familia no había libros, no se acostumbraba a leer. Yo tuve una pérdida de muy niña, a los 3 años murió mi padre, y yo no sabía que estaba tan triste hasta que un día, en un intercambio de libros en quinto año de primaria, me topé con la versión ilustrada de La Vuelta al Mundo en 80 días, pero eran 120 páginas y me las eché en una tarde. Y en ese momento fui absolutamente feliz. Mis tristezas, mi duelo se suspendió y de inmediato tuve acceso a un universo de goce como yo no lo imaginaba. Entonces, yo le debo tanto a los libros porque en primer lugar me resarció de una pérdida que era yo consciente, pero no al nivel tan fuerte como llegó a ser, ¿no? La profundidad. Incluso yo no comía mucho, estaba siempre muy decaída. Llegué pesando a la Facultad de Filosofía y Letras 37 kilos. Y solo hasta que llegó el amor a mi vida, por eso tengo un título que se llama El amor es hambre, empecé a comer en serio, ¿no? Y bueno, ya me repuse, es más, me he pasado un poquito. Pero bueno, mi encuentro con los libros fue fundamental, fue un horizonte que me colmó. Entonces, yo no puedo hacer más que recomendar los libros porque a mí me sanaron de todas mis heridas y además me dieron una vocación después, poco después con la escritura, ¿no? Qué maravilla eso de los libros como cura también, ¿no? Y en tu caso, Carla, ¿cómo fue?
ese nacimiento de la pasión por los libros? Bueno, primero, muchas gracias, Sandra, por esta invitación y gracias, Ana, por estar aquí para poder conversar. Me encanta lo que has contado, me parece maravilloso. Yo llegué a los libros, a ver, yo crecí en una casa que estaba llena de libros porque mi madre había sido profesora de literatura y era una gran lectora y en mi casa leían, mi papá leía, mi mamá leía, mi hermana leía y a mí cuando era chiquita lo que me gustaba era inventar historias y entonces escribir historias y yo... Eh, mi mamá nos contaba historias, nosotros, a mi hermana y a mí, y entonces yo inventaba luego historias y escribía siempre unas historias larguísimas y con muchísima falta de ortografía siempre. Cuando era niña tenía entonces hacía unas sesiones ahí que mi mamá me hacía listas de palabras y siempre, o sea, leer, por eso me gustaba mucho lo que estaba diciendo Ana, porque claro, es que la lectura te abre un montón de ventanas, de pronto uno podía salir puedes salir de tu cama, de tu cuarto, de tu apartamento, de tu barrio, de la ciudad, porque te puedes ir a un montón de lugares, ¿no? Entonces lo que me empezó a apasionar, yo creo que fue eso, que la vida se me hacía más grande leyendo libros, ¿no? Y entonces luego, Bueno, y te enamorabas de las aventuras que leías, ¿no? Y luego yo o sea, fui creciendo como lectora y escritora, porque a la vez que yo leía los libros, escribía mis historias claro, los libros que leía me daban ideas para escribir otras historias. Entonces, tengo así, conserva mi madre cosas que escribí cuando era niña, pero claro, muchas cosas tú las lees y dices, ya sé de a quién estabas imitando o intentando imitar, ¿no? Pero siempre es como decía Ana, los libros curan porque primero te hacen entender cosas, te hacen verte a ti misma, pero en el cuerpo de otra persona, que es el personaje del libro que estás leyendo, sí. y uno o sea, mirando al otro, empiezas a aprender muchísimas cosas sobre ti mismo, y claro, te da esa cura, ¿no? Esa cura y te enseña y viajas, y bueno, no sé, a mí me parece una de las cosas más maravillosas que nos pueden pasar la lectura, la verdad. Quería volver un poquito con cada una a partir de esto que están diciendo y sobre todo de sus libros más recientes. Ana, tú tienes una obra muy potente con un tema que es central, que es el tema del deseo. Y entonces a mí me gustaría que vincularas el tema del deseo con tu deseo por la lectura, con tu deseo por la escritura, con ese deseo por los libros. Es cierto que una poética del deseo se ha ido descubriendo a lo largo de mis propuestas. Em, Sucede que además de cura, de pronto los libros se convirtieron en un vehículo de conocimiento del cual no me vino a dar cuenta hasta la última propuesta de autobiografía de la piel. Yo no sabía cómo se estaba urdiendo un corpus de trabajo en derredor de la pérdida y cómo el deseo justo activa esa zona para la sustitución, por lo menos en la imaginación, en otros sucedáneos. Y de pronto con autobiografía de la piel, que es como un recuento en buena medida de la autora, pero también de la piel ficcionalizada como personaje central, me vengo a dar cuenta de que hay hilos que se fueron entretejiendo y que justo el asunto de los libros vino a configurar una suerte de sustitución de la pérdida y abrir horizontes de placer. Entonces por ahí se fueron enmarañando y para mi sorpresa, la figura del padre ha estado presente porque es el que alienta justamente el deseo por llamar la atención de esa imagen idealizada que después se transforma en los diferentes hombres de las propuestas que se han presentado, y también mujeres, porque también de pronto incluso personalidades trans, ¿no? Como la que se presenta en Cuerpo Náufrago. Pero entonces cómo se articula de pronto el deseo, se configura a través de los libros, de la búsqueda de algo
que encarne la pérdida y que la dispare hacia nuevos horizontes, que además, pues ahora sí que muy psicoanalíticamente, no me lo planteé así, pero que bueno, buscan justamente restituir esa pérdida a través del deseo, a través del deseo de los libros, a través de la lectura, a través de escribirlos, a través de incluso haberme hecho un nombre a partir de mi propio duelo, ¿no? De mi propia búsqueda a través de todos los libros que he trabajado, aunque no sean autobiográficos. Y esa es la maravilla de pronto encontrar los hilos que se han ido tejiendo como una propuesta textual, pues que solamente podía escribir esta mujer que soy yo. Sí, en este sentido, a mí me impresionó mucho Autobiografía de la piel porque haces en realidad una suma de tu obra. O sea, es una reflexión, es una meta reflexión. Está la historia y esa piel que es protagonista y es narradora, y esa Ana Clavel que es y no es Ana Clavel, acompañando y siendo también protagonista, narradora y demás, ese juego de personas en la escritura, pero es una reflexión muy profunda sobre el conjunto de tu obra. O sea, vas retomando hilos y eso me pareció muy interesante y pienso que ahí ya construiste un corpus muy articulado, que no siempre sucede eso, ¿no? Eso me pareció especialmente interesante con Autobiografía de la piel y muy lúdico a la vez con esas eh, propuestas y a veces provocaciones. Nos hemos vestido de Alicia en el País de las Maravillas para algunas de tus presentaciones, así que, pero muy interesante esto que estás diciendo. Carla, en tu caso, fíjense que decidí retomar sobre todo las obras más recientes, em, porque siento que ambas, sin ser de la misma generación y viniendo de tradiciones diferentes y demás, hacen, sí, una especie de reflexión de obra que retoma otras obras, ¿no? Tus objetos perdidos, Carla, que de los que también, del libro que también digo yo, los en plural, como si habláramos de los objetos, no, hablamos de ese libro que es Objetos Perdidos. No es casual que alguien que es parte de la diáspora cubana escriba un libro que se llama Objetos Perdidos. Incluso antes de leer el libro ya podemos imaginar lo que ahí se está jugando como escritora, no la historia, porque la historia tiene sus peculiaridades y sus atractivos que son muy importantes y muy fuertes. ¿Sirve la escritura para anclarse a un territorio perdido también? ¿Te ha servido a ti? Porque tus obras siempre tienen que ver con Cuba. ¿Hace cuántos años que vives fuera de Cuba? 28, la mitad de mi vida. Cuéntanos cómo Sí, es esto. sí, yo creo que en estos días, como es justo estoy presentando Objetos Perdidos en España, que acaba de salir en España, y entonces he estado hablando mucho y reflexionando mucho sobre esto. Sí, yo creo que claro, la escritura nos sirve, en este caso la literatura que nos abre la lectura, que nos abre otros horizontes, y ya la escritura nos abre a otros horizontes, pero muchos hacia nosotros mismos, ¿no? A mí me sirvió, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir la primera novela, yo estaba en Cuba todavía, y luego ya el resto de las novelas las escribí en Europa, y entonces en ese momento yo necesité reconstruir de algún modo el país donde yo crecí, donde yo viví, donde yo crecí, donde jugué y aprendí a leer. Y, y claro, necesitaba contar ciertas cosas, a veces se necesita la distancia física y la distancia temporal para hablar de ciertos temas, porque uno tiene que, yo siempre hablo de la literatura, la escritura como una digestión, ¿no? Que tenemos que digerir ciertas cosas para luego poder abordarlas ya, porque hace falta que las heridas estén ahí, pero no estén demasiado abiertas.
Entonces, muchas novelas, primeras novelas mías, que es el primer conjunto, que es la que yo llamo mi Sinfonía Habanera, porque todas tienen alguna relación con Cuba y sobre todo, los personajes viven algunos viven fuera, pero bueno, en los años que yo viví en Cuba. Y fue mi manera de reconstruir más o menos ese pedacito de país donde yo vivía. Digo pedacito de país porque en una novela es imposible que se abarque un país completo, una realidad completa, ¿no? Y entonces en mis novelas hay un pedacito, un grupo, digamos, de gente en lo que yo podría ser un personaje en mis novelas, aunque no estoy exactamente yo, pero sí ese es el mundo donde yo me moví, ¿no? Y luego ahora con Objetos Perdidos empecé otra sinfonía, digamos, que son historias que no tienen directamente que ver con Cuba, la historia de Cuba, la situación de Cuba, pero sí son personajes. La protagonista de Objetos Perdidos es una cubana, y claro, es una cubana que está en Europa. Y es una novela sobre muchas cosas, pero una de las cosas que trata es justamente el desarraigo que se lleva, ¿no? La protagonista de esta novela es de un pueblo del centro de la isla, y del pueblo se va para la capital de la provincia, de la capital de la provincia para la capital de la capital del país, a La Habana, y de ahí viene a Europa y bueno, da otra serie de vueltas. Y claro, es como si se llevara consigo ese no ser, o lo que tú eres, lo que ella es, se lo lleva con ella, ¿no? Puesto. Y eso me pasa un poco a mí, yo creo, ¿no? Y entonces también el juego de los objetos perdidos justamente es el personaje hace una reconstrucción de su vida a partir de la pérdida el robo de un bolso, donde pierde objetos importantes en su vida, pero sobre todo no los documentos que se pueden recuperar, sino unas pulseras que significaban, cada pulsera tenía un significado en su vida. Entonces, a través de esas pulseras, ella puede reconstruir exactamente su vida y las personas importantes de su vida. Entonces, es como decir, bueno, la historia personal y la historia del momento que vivimos lo podemos llevar puesto, ¿no? Y claro, durante la escritura eso también a mí me sirvió para reflexionar cosas de mi vida, porque siempre nos estamos mirando desde diferentes ángulos cuando escribimos, ¿no? Y si tuvieras que hacer una cartografía de tus pasiones literarias, ¿qué libros y qué autores estarían ahí? Uy, imagínate, muchísimos, pero no sé, a ver, te puedo mencionar o sea, de formación, por ejemplo, no sé, yo leí mucho la literatura rusa del siglo XIX, Dostoyevsky, Dostoyevsky, para mí fueron fundamentales. Kafka fue un autor que me formó mucho. Un amor de mi vida absoluta de Julio Cortázar, porque cuando leí los cuentos de Cortázar y Rayuela, que la leí además cuando era muy jovencita, de pronto fue como, ¡ah! El mundo se me abrió. Una de mis amores, que la amo totalmente y siempre va conmigo, Virginia Woolf, que además la leí por recomendación justo de mi madre, y bueno, ya me enseñó a pensar muchísimas cosas que para mí fueron muy importantes. Eh, Luego está toda la literatura, bueno, la literatura cubana, y autores de la literatura cubana Virgilio Piñera, no sé, autores que siempre miran desde otro lugar, ¿no? Y te viran el mundo al revés y te ponen a ver otras posibilidades, ¿no? Y muchos autores latinoamericanos, no sé, yo creo que autores franceses, por ejemplo, Marguerite Yourcenar es una autora también que leí, no sé qué edad tendría cuando yo leí la primera vez, y también es que me entró en un mundo que yo no conocía. Y entonces, claro, son los autores que después nosotros somos cada libro que leemos. O sea, cada libro que leemos nos toca, cada libro que leemos y nos toca de algún modo. Hay libros que leemos y de pronto dice, bueno, pues no me gustó tanto. Pero, pero toda la acumulación de las lecturas, nosotros nos hacemos a nosotros mismos gracias a los libros que leímos, porque son como si fueran como gotitas que se abren en la cabeza de uno, ¿no? Y que te moldean y te ayudan a construirte a ti mismo. Y en tu caso, Ana, ¿cuáles serían los nombres o los títulos clave en tu cartografía del amor literario? Bueno, por principio de cuentas, quien me abrió los horizontes de la lectura fue Verne, aunque fuera en esta versión ilustrada.
que después conseguí. Después me tocó la fortuna de encontrármela en una feria, editado por otra, antes era Editorial Novaro, ahora Trillas retoma exactamente con las imágenes. Y entonces, bueno, fue una maravilla leerla de nuevo. Y aunque era versión ilustrada y lo que pasara, con razón en una sola tarde la devoré, porque, qué decirles que volvió a despertar en mí la magia, ¿no? Yo pensé que con tantos años de lectura posterior y todas las lecturas que había yo hecho, y además tomando en cuenta que no es el original, o sea, cómo la semilla de Verne allí estaba presente y de tal manera que volvía a descubrir universos, ¿no? Y yo decía, con razón, despertó la imaginación. Y bueno, coincido con Carla en Virginia Woolf. Yo la descubrí a los 19 años con las olas nada más. Y entonces las olas a mí me abrió el universo. Yo ya sabía que quería ser escritora porque se me había revelado antes la escritura a los 16 años, pero esto fue de pronto decir, yo quiero escribir así. Y entonces mi voluntad de escritora, no de escritura, ya fue, la del oficio de escritora fue con Virginia Woolf. Fue una cosa tan deslumbrante aquello. Y luego, bueno, la verdad es que como se va uno alimentando según los proyectos, según la vida, otra figura fundamental para mí ha sido Roland Barthes. Y por supuesto, si voy metiendo, hay muchos autores latinoamericanos, Cortázar también es así como para mí, la verdad, de mis ídolos. La imaginación de Cortázar es lo que más, y su juego, con incluso imágenes verbales tan prodigiosas. Y bueno, autores españoles, es decir, en su momento la de, la de la Plaza de la Soleá, corta se me va el nombre, este, la Plaza del Diamante, Merced Rodoreda. Mercedes De Rodoreda. Rodoreda, ella en su momento, ¿no? También fue una figura importante, Josefina Vicens, con sus dos novelas muy breves. No me daba cuenta como estábamos acostumbradas como mujeres a leer en el género neutro, no me daba cuenta, ¿no? De luego esas irregularidades de que había pocas autoras pero a mí, yo me alimenté mucho de autoras, ¿no? Y también, sin menoscabar, ¿no? De grandes, en algún momento Flaubert me llenó el universo, Proust, que ahora me cuesta trabajo leerlo porque el ritmo es tan pausado que, que de veras necesitas como un remanso, unas vacaciones para poderte meter, ¿no? En esa tesitura suave, morosa, deliciosa, pero finalmente ya, pues la segunda vez que lo intenté leer, me costó trabajo. Ya me quería yo poner a hacer cosas, ¿no? Entonces, impresionante. En fin, de los últimos descubrimientos ha sido pues ya mucha obra de autoras también contemporáneas que le dan la vuelta, sobre todo con esta temática de lo siniestro. Y, y, bueno, hay por allí autoras que siempre me han fascinado, como Rivera Garza, que no tanto en esta del verano de Liliana, que sin duda es una obra estupendamente articulada y bueno, todo lo emotivo que tiene detrás, pero sus propuestas anteriores, como La Cresta de Ilión, ay, qué cosa tan maravillosa. Entonces, mucho me he alimentado de libros. Cada proyecto literario, la verdad es que lo enfoco a ciertas obras. Curiosamente, les cuento que cuando yo estaba muy joven e iba al taller de literatura de promoción nacional del INBA, de pronto me recomendaban libros y yo no quería leerlos en un principio porque decía, me van a contaminar. Y después me di cuenta de que la contaminación es lo más maravilloso que te puede pasar, ¿no? Porque entonces te da ideas y etcétera. No, pero ve las cosas tan tontas que puede uno llegar a pensar siendo joven, novato.
Y en ese sentido, autores alrededor, ¿no? Que han ido articulando. Y cada uno de mis libros tiene mucho bagaje detrás. Trato de que, pues, por supuesto, no se note, pero una propuesta como El amor es hambre tiene Caperucita Roja, tiene libros de literatura comparada. Y entonces yo me alimento, porque en realidad hasta me surgen más ideas. O sea, aquella idea de que no me va a contaminar más bien te hace germinar. Eso lo aprendí con especialmente una clase de ensayo en mi maestría con Liliana Weinberg, que me habló el universo del ensayo. Entonces, mis deudas con la UNAM y con autores es grandísima. Fíjate que le va a dar mucho gusto a Liliana que la menciones, porque creo que de alguna manera ahora está un poco como en discusión, sí, estudiar letras, no estudiar letras, no sé qué, pero quienes estudiamos, y tú y yo estudiamos en la misma generación, en la misma facultad, em, la verdad es que lo que yo aprendí y las puertas que se abrieron, más bien eso, era cada autor, cada clase era escribir y escribir los nombres y los títulos para salir a buscar con avidez lo que nos recomendaban y otros para no leerlos nunca, porque también dependía de quién los recomendara. ¿Y tienes el fetiche del libro? O sea, los tienes así ordenados, te mueves con ciertos libros y te tienes que mover no sé, ¿tienes algo de fetiche del libro tú, Ana? Sí y no, o sea, aparentemente trato de no darles importancia porque en realidad hay gente que me parece hasta exagerada, ¿no? Con esa cosa de acumular libros, ediciones. No, a mí el libro no me inspira un sentimiento de lejanía sagrada, ¿no? A mí es una lejanía que me gusta, un aspecto sagrado que me gusta profanar, me gusta escribir sobre ellos, marcarlos, hacerlos muy míos. Y en ese sentido, están muy presentes, no los tengo muy ordenaditos, pero sí tengo mis libros tutelares según el proyecto en el que estoy, ¿no? Me rodeo, ahorita estoy con algo, nuevamente con Alicia en el País de las Maravillas, pero, perdón, a través del espejo tengo una referencia a las flores nuevamente. Y así, ahorita estoy cambiando la panorámica porque estoy en un nuevo proyecto y justo eh, desordeno y ordeno conforme el horizonte de lecturas idóneas, ¿no? Porque como decía una vez Enrique Serna, ¿no? Que cuando trabajas en una novela y te metes en ella y estás allí en ese mundo como si fuera una burbuja, en verdad empiezan a germinar otras cosas, ¿no? ¿Y tú, Carla, tienes el fetiche del libro? A ver, no, a mí también me gusta marcar, como decía Ana, marcar los libros, o sea, porque eso ya quiere decir que, bueno, ya tenemos una relación personal, física. Y, a ver, yo en la casa, bueno, yo vivo hace muchos años también con un escritor y durante muchísimos años tuvimos las bibliotecas separadas y entonces teníamos libros que yo tenía y libros que él tenía repetidos hasta que hace como hace unos meses nos miramos y dijimos, bueno, a ver, estamos seguros que por lo menos los siguientes años vamos a estar juntos. Bueno, vamos a unificar la biblioteca porque, como decía Ana también, claro, no puedes vivir de casa tomada, ¿no? Te vas y dejas la casa para los libros. Y entonces, bueno, unificamos algunos, pero algunos, por ejemplo, hay algunos libros que son muy queridos porque además o sea, el objeto físico, digo, además, el objeto físico tiene historia, está relacionado con algo que viviste en ese momento y entonces nos quedamos con los dos. O sea, no, yo me quedo, el mío no lo suelto y el de él tampoco lo suelta. Los tenemos organizados por países. Yo lo que hago es que, por ejemplo, cuando hay autores que me gustan los libros, pues autoras o autores, o hombres o mujeres, si me gustan mucho los libros, pero no me gusta la persona, entonces los pongo separados de un autor que me gusta mucho porque así los castigo. Entonces digo, bueno, y a veces los viro al revés, o sea, no lo pongo así que no se vea, digo, está castigado, porque no me gustó eso que hiciste o lo que dijiste o lo que hiciste en su momento, bueno, pero este libro tengo que tenerlo porque es maravilloso. Y entonces así voy teniendo alguna relación. Para mí fue dificilísimo el momento cuando yo vine la primera vez, salí de Cuba para Europa, qué libros elegir, qué libros, la famosa maleta, ¿no? ¿Qué metemos en la maleta? Y entonces, claro,
eh, traje 10 libros que tenían que ver con lecturas que fueron muy importantes para mí en ese momento, libros que me formaron, pero además tenían que ver con momentos de mi vida. Por ejemplo, tengo una edición de Vallejo, de la poesía Vallejo, una edición Casa de las Américas, que está, todas las hojas están como, se mojó, porque yo me lo llevé a un río, me fui de vacaciones y nos fuimos a un río a navegar en unas balsas, se viraron las balsas, se cayó el libro, se mojó, lo tuve que secar al sol, y ese libro tiene vida, tiene historia, y los poemas están subrayados, además, es interesante volver a los libros subrayados para ver qué subrayaste cuando tenías 20 y qué subrayaste cuando tenías 40, o sea, y cuando tenías 50, o sea, eso es la historia de tu vida, ¿no? Y además este libro tiene dentro una flor que alguien me regaló en algún momento, me imagino en esos años, no sé quién es, pero la flor se mantiene. Entonces, claro, yo con ese libro vengo cargando todo, me lo he llevado a todas partes. Tengo los libros con los que dije, bueno, o sea, dejo cualquier cosa menos estos libros ya después ya he ido aumentando mi biblioteca y cada viaje de país ya la biblioteca ha sido un poquito más grande, ¿no? Pero sí, tengo esas cosas porque los libros, yo leo también Kindle, leo mucho en Kindle, sobre todo como viajo mucho, es muy cómodo, pero hay libros que los he leído en Kindle y luego he ido a comprarme el libro en papel, porque quiero tocarlo, es como tocar a una persona, ¿no? Entonces, bueno, todos no, pero muchos sí. Como las dos nombraron a Virginia Woolf, quiero contarles que yo descubrí hace muy poco que la primera traducción al español que se hizo de Las olas, que yo creo que es un libro que nos marcó a muchas mujeres escritoras, la hizo una chilena. La hizo una chilena, después es un libro, la edición aquella de Premiá, que es la que leímos, Ana, supongo tú también, porque era la única que había en México. La traducción es de una periodista y escritora chilena que se llamaba Lenka Franulich. Y es algo que no se conoce, lo quiero contar por ahí, lo voy a contar seguramente en algún artículo, porque son esos personajes que nos han aportado muchísimo, Y porque quedan en la pues a sombra. mí también me cambió la vida leer Las olas en su momento, y no tan en su momento, y después también. Yo he vuelto muchas veces a las olas porque siempre me ha quedado la idea de que esa estructura es perfecta, esa estructura del paso del tiempo mostrado con los monólogos de cada uno de los personajes, bueno, y entonces, bueno, quería aportar el granito desde ahora que estoy en Santiago de Chile, este descubrimiento de una traductora que tradujo un libro que ha sido tan importante, ¿no? Pero ahora que hablábamos de Ana decía, pues quise releer En busca del tiempo perdido y de pronto, claro, el ritmo de la vida es otro hoy, ¿no? Eh, Carla también decías, me llevo el Kindle y luego yo también soy de subrayar los libros y demás. Y cuando leo en Kindle, normalmente novela, y la novela me gustó, la compro en papel para rayarla y tenerla marcada, porque la memoria está en el papel. La memoria no está en el Kindle. Pero yo les quería preguntar, las dos además tienen contacto con lectores y lectoras, a veces con gente joven, talleres, clubes de lectura, etcétera. Em, ¿Estamos leyendo de otra manera? ¿Se lee de otra manera? Porque sigue habiendo gente enamorada de los libros, como lo somos nosotras, pero leen de otra manera o cómo se lee hoy. Nosotras mismas leemos de otra manera hoy, más allá del bagaje por la edad, por la experiencia, por la propia historia personal. Claro, cada libro nos lleva a ir leyendo de otra manera, nos transforma también como lectoras. Pero hay una, no sé, a veces siento que la urgencia de lo cotidiano nos impide leer con esa concentración con la que leíamos en algún momento. Y pienso en la niña Ana sumergida en Julio Verne. Me pasó algo parecido también a ti, Carla. ¿Podemos todavía, la vida nos deja todavía leer así?
A Qué veces, yo digo interesante. que en ciertos momentos, no siempre, como que nos impone ya efectivamente un ritmo más urgente, más perentorio, eh, la velocidad alrededor, ¿no? Nos imprime. De hecho, esa idea que hay hoy en día de que los días verdaderamente son más cortos, eh, eh, como si alguien estuviera acelerando el ritmo, y por ahí entonces mi hijo suele mencionar la película de mm, eh, eh, ahorita se me fue el nombre. En fin, unos personajes ¿Todos, que todo roban, en todas partes y al mismo tiempo? No. creo que no, creo que es algo de la ciudad oscura, ¿no? Que roban como vampiros horas diurnas a los seres humanos. Perdón, pero ahorita se me fue el nombre. Y el caso es que Se te fue el audio, Ana. Ya fue el audio, ¿no? ya vi, que a través de los concursos, todo lo que uno de pronto en esta beligerancia del oficio de escritor, ¿no? Que te toca ser jurado, entonces, ¿no? Y de pronto tantas historias, y a mí a veces lo que deseo son historias que verdaderamente me atrapen, como el caso de lo que me sucedió con Julio Verne, con todas mis lecturas ya añadidas, que entonces soy mucho más exigente. Y en ese sentido, cuando encuentro la obra que sí me sumerge en su ritmo, en su oleaje, entonces, bueno, estoy maravillada, agradecida. Siento que en ese sentido la manera de leer en general es como un poco más superficial, ¿no? En general, pero cuando logras esa profundidad que a veces es demasiado difícil por todo lo que te bombardea, o sea, pienso en los lectores comunes, que se les puede dificultar mucho, ¿no? pero, pero por ahí creo que es la gran diferencia. De pronto, obras que te sepan sumergir, no nada más por la historia, sino en buena medida por la cuestión del lenguaje, de la propuesta literaria, justo como lo que mencionabas de Virginia Woolf, ¿no? ¿Se nos fue Carla? Sí, se nos fue Carla, seguramente va a entrar ahora porque está fuera de la casa y tiene problemas. Ustedes espérenla, aquí también vamos a seguir conversando mientras vuelve a entrar Carla Suárez. Sí, fíjate que me pasa algo parecido y lo que me sucede es que cuando descubro un libro, que no importa si es poesía, ahí está Carla, ¿sí? Ahí viene. No, que cuando descubro un libro que me atrapa, y que también estoy buscando eso, eh, ahí sí suspendo todo. No me importa, desconecto y me tiro a leer como cuando tenía 12 años, que me desconectaba del mundo y era la más feliz, ¿no? No se puede hacer demasiado lo de la desconexión, por lo mismo que tú dices, porque tenemos exigencias y demás, que recordaba lo que decía Samantha Schweblin ahora con el premio, ¿no? Lo que yo quería era un sueldo y poder leer y escribir, pero es verdad que hay, que creo que sobre todo la gente joven lee de otra manera, lee con una urgencia y una velocidad en general que quizás nos es desconocida a nosotras como lectoras, ¿no? Carla, ¿nos escuchas? No te vemos. Es que me sacó, Sí, pero salí qué de bueno la que y aquí volví a entrar. estás otra vez. Vamos a ir cerrando, Ya, pero cuéntanos un poquito esto de disculpa cómo que no leemos. oí nada de lo último porque salí, me sacó. No te preocupes. Pero la pregunta era esa, sí, Claro, no, es que sí, me interesaba cantidad lo que estabas diciendo, Ana. Claro, yo creo que no, me da mucha rabia porque me interesaba mucho lo que estabas contando. Yo creo que, bueno, sí,
leer diferente seguramente, pero siempre hemos leído diferente porque cada tiempo, por ejemplo, no se lee, claro, no se lee, cuando nosotros éramos jovencitas no leíamos de la misma manera que se leía en los años 50 o la literatura del siglo XIX que leímos, por ejemplo, nos acostumbramos a leer ese tipo de literatura. Ahora yo creo que lo que pasa es que ahora es un poquito más difícil. Yo creo que el mundo ha ido un cambio muy grande. eh, la, la, la tecnología, el desarrollo tecnológico del siglo XXI ha marcado una ruptura en muchos aspectos en la vida. Por ejemplo, yo recuerdo un grandísimo amigo que tenía mexicano, escritor mexicano, Antonio Sarabia, que éramos de generaciones completamente diferentes, pero cuando hablábamos de libros, habíamos crecido los dos leyendo los mismos libros. Y entonces, por ejemplo, un autor que yo ahorita no menciono y que pero me encantaba cuando era niña, adolescente, Salgari, ¿no? Y entonces para mí el Capitán Tormenta, que era un gran personaje, que era el personaje que yo quería ser. Por ejemplo, con Antonio Sarabia habíamos leído, aunque teníamos una diferencia de edad bastante considerable, pero habíamos crecido leyendo con las mismas referencias. Ahora, por ejemplo, los jóvenes de ahora que leen, no creo que hayan leído lo mismo que leímos nosotros cuando éramos, no sé, un Verne, un Salgari, por ejemplo. Y entonces, claro, pienso que la manera de leer cambia. Eh, o sea, inevitablemente cambia. Pero yo creo que a mí, por ejemplo, en los clubes de lectura y en la escuela de escritura, que soy un trabajo de profesora en una escuela de escritura, y muchas veces es interesante cuando leemos libros, por ejemplo, clásicos, cómo son las lecturas de las diferentes personas por la generación a la que pertenecemos, ¿no? Y sí se lee diferente, pero lo que me parece bueno no me parece un problema que se lea diferente. Me parece bien que se siga leyendo de todas formas. Yo les voy a preguntar cómo van a celebrar este Día del Libro, qué van a leer o qué van a escribir o qué planes tienen para celebrar el Día del Libro. Sí, bueno, nada, que quería decir que estoy en Barcelona y mañana participo en el San Jordi, así que celebraré el Día del Libro rodeada de libros y de escritores y lectores. Qué rico. Ana, Qué maravilla, qué privilegio. Yo en esta ocasión no voy a la feria la fiesta del libro y de la rosa, pero sucede una maravillosa coincidencia que tengo un proyecto nuevo y no me había decidido a entrarle y estos días he estado, bueno, ya tengo información, tengo muchas cosas y de pronto desde ayer empecé, ¿no? A poner cartulinas y mis post-its y todo lo que voy necesitando y entonces es justo arrancar un nuevo proyecto, ¿no? Con la bendición de San Jordi y el Día de los Libros y de la Rosa. qué bonito. Pues yo celebro el Día del Libro con ustedes y la verdad ¡Ay, que ha qué sido hermoso! un privilegio poder escucharlas. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por regalarnos este rato de reflexiones, de memoria, de proyectos y mucha suerte con lo que viene. Mucha suerte con ese nuevo proyecto, Ana. Mucha suerte, Carla, con esta promoción de objetos perdidos y supongo que ya se está también cocinando un nuevo proyecto y nos encontramos pronto para hablar de esos nuevos libros que están naciendo y que ya vemos por aquí el humito que usa el Zoom, el humito libresco de su creatividad. Muchísimas gracias, queridas. Que sea un Gracias. buen San Jordi. Para Abrazos todos. y gracias a ustedes que nos han acompañado una vez más, ahora desde aquí, desde Santiago de Chile, en una América Latina. Nos vemos pronto. Cuídense mucho y corran a leer, corran a leer. Van a ver que van a entrar a nuevos mundos que siempre valen la pena. Hasta la próxima. Chicas, un placer. Gracias. Besos. Besos.